Ok, familia, pues vamos a dar inicio al seminario. Se pueden poner de pie, por favor, vamos a orar. Bendito Padre, hoy en esta hermosa noche te damos gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar, Señor, en donde venimos a ser ministrados, Señor, por tu Espíritu Santo y por las enseñanzas que estamos recibiendo en este seminario, bendito Padre. Te pedimos que nos ayudes, como siempre, Señor, a que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, nuestras vidas, para que todo lo que se exponga, Señor, en este recinto pueda ser algo edificante para cada uno de nosotros, Señor, y para toda la gente que nos rodea, porque esto nos está ayudando a comprender cada vez más, Señor, lo que has hecho tú a través de tu iglesia, lo que tu Espíritu Santo ha manifestado en el corazón de cada cristiano desde el momento en que empezaron a trabajar, Señor, en el evangelismo, en todo lo que hemos estado aprendiendo, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día más. Te pido que seas tú en cada uno de nosotros, bendito Padre Celestial, que las personas que no han llegado, Señor, no tengan ninguna complicación para que lleguen pronto y puedan también recibir de esta bendición que nos das cada miércoles, Señor, en este recinto. Todo esto, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En la Biblia dice que la casa que puedes te como te pertenece. Sí. Así dice. Y que no tengo nada. Esta no es una. Que te dejes querer. ¿Ustedes ya se notaron? Ya. Fui en las primeras ideas. ¿Por qué piensas que eso está? Para que yo para Es que porque sí. Pobrecito. Ok, ahí está el capítulo que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Capítulo número 5. Como hace 8 días lo habíamos comentado, vamos a ver las persecuciones. Esta es una nueva etapa del seminario que estamos llevando, y este es el periodo de la supervivencia de la iglesia que comprende los años 100 al 313 después de Cristo. Ahí está todo ahí. Si le van a sacar foto, ya
Ay, espérate que me salió la chueca. Ahí sería para cambiar la imagen. ¿Ya? Ya. Bueno. Durante el periodo de la supervivencia de la Iglesia, que abarca los siglos II y III de la historia, el cristianismo fue objeto de las más sangrientas persecuciones. A pesar de ello, la fe de Cristo logró sobrevivir, creció en número de seguidores y por medio de sus líderes formuló importantes respuestas tanto a sus agresores políticos como a sus detractores teológicos que postularon distintas herejías durante ese periodo. Al final, la Iglesia vencería, ganándose el respeto y reconocimiento del Imperio Romano. Que no se veía. Ok. Ok, capítulo 5, las persecuciones. Ahí tenemos una gráfica, una imagen de lo que representa lo que se estaba viviendo en aquel entonces. Ahí, si nos damos cuenta, había crucifixiones, habían leones ahí en la Coliseo Romana, habían familias precisamente que estaban siendo perseguidas, que estaban siendo atacadas por todos estos que estaban asignados por el mismo Satanás, ¿verdad?, para perseguir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir del año 100, la iglesia empezó a experimentar una escalada en las persecuciones, primero a nivel regional y luego en todo el imperio. A causa de ello, no hubo mucho tiempo para la reflexión teológica, pues la prioridad en ese momento para los cristianos era sobrevivir más que escribir. Pero el cristiano moderno se preguntará ¿por qué perseguían a la iglesia cristiana? Las razones fueron variadas. Aquí, bueno, como lo estamos viendo en la persecución, pues ellos estaban más que nada buscando sobrevivir y hubo muchas cosas que no podían ellos en esos momentos estar escribiendo. Sin embargo, gracias a muchos historiadores, que pues, como les he comentado, hay varios muy buenos, pero el que más he nombrado es Flavio Josefo, que pues él, como no era cristiano, pues él no tenía problema de persecución ni nada, y él estaba observando todo lo que estaba sucediendo, y él fue uno de los escritores que pudo estar sacando muchos datos de todo lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Pero bueno, vamos a ver aquí las razones que causaron la persecución. Número 1 fueron las razones políticas. Los cristianos fueron acusados de traidores al gobierno, ya que fueron de los pocos que se rehusaron a adorar a los emperadores que se consideraban como dioses. O sea, ahí esa fue una de las principales razones. Una situación política y pues vemos que precisamente algo que estaba sucediendo fue algo similar a lo que pasó con Daniel y con sus amigos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Que allá en Babilonia, Nabucodonosor había querido ponerlos a estar teniendo prácticas que tenían ahí en Babilonia, y estos jóvenes y Daniel pues no lo permitieron. O sea, fue un rasgo similar al que estaba pasando en la iglesia primitiva. Ellos empezaron a ser perseguidos principalmente por eso. ¿Por qué? Porque Roma, ustedes saben que al César lo tenían como un dios. Ellos tenían que adorar al César. Sin embargo, ellos, al rehusarse, porque ellos sabían que el único Dios que tenemos que adorar es al Todopoderoso, y ellos, pues esa fue una de las principales situaciones por las que empezó la persecución. Les voy a comentar que
hoy voy a dar más datos de los que normalmente doy. Estará abierta a las preguntas, como siempre, pero tratemos de que las preguntas sean muy concisas, porque ahorita sí no nos vamos a poder entretener como en otras semanas, porque ahora sí es mucho documento lo que el día de hoy vamos a estar dando, entonces ahí se los comento, por si ven que los corto en las preguntas, entonces porque vamos a ir un poquito más rápido. Ok. Pensé que todavía había otro poder. No, a ver, perdón. Pensé, como le queda ahí espacio. Sí, no, pero ahí ya terminó. Listo, gracias. Ok. La segunda fueron las razones económicas. Los fabricantes de ídolos se vieron afectados grandemente por la conversión al cristianismo de gran número de personas. Un ejemplo de esto está en Hechos 19, entre los adoradores de Diana en Éfeso. Otra razón económica estuvo relacionada con la esclavitud. Bueno, aquí voy a hacer referencia a lo de Diana de los Efesos, si se acuerdan, ¿verdad? Ahí en el libro de Hechos 19, ahí vemos que precisamente cuando se empezaban a convertir a Cristo, empezaron a dejar de adorar a esa deidad que ellos tenían, que era Diana, y por esa razón vimos cómo se fueron contra los apóstoles, porque estaban dejando de comprar todos sus muñequitos y toda la idolatría que se compraba ahí en Éfeso, y eso mismo empezó a suceder en la iglesia primitiva. Algo también parecido, los que han visto la película de allá de Chiapas, ¿cómo se llama? De Chamula. Ahí ya ven de qué manera también como el pastor que empezó ahí a evangelizar ahí en Chamula y todo eso, empezó a tener éxito, empezó a hacerse una iglesia bien bonita, pero ¿qué pasó? Que los primeritos que empezaron luego a relinchar fueron esos que vendían las veladoras, que vendían los ídolos, su comercio se les empezó a ir para abajo. Entonces eso es algo parecido a lo que estaba pasando en aquel entonces. Luego vemos que también otra razón económica fue relacionada con la esclavitud. La conversión a Cristo ponía en igualdad espiritualmente a amos y a esclavos. El amor entre ellos redujo el maltrato a un grado nunca antes visto. Esto produjo un gran temor en la sociedad esclavista. Si esto no fuera suficiente, los cristianos fueron acusados de ser causantes de las calamidades como las que supuestamente los dioses azotaban a la gente por la disminución de adoradores y de ofrendas. O sea, siempre ha habido esa gente supersticiosa, ¿verdad? Que entonces decían, no, pues todas las desgracias que nos están pasando es precisamente porque ya muchos están dejando de adorar a Diana, están dejando de adorar a Zeus, están dejando de adorar a todos sus deidades, sus ídolos, que ellos tenían, todos sus dioses con D minúscula, ¿verdad? Sus dioses paganos. Entonces todo eso estaba complicando la situación a toda la sociedad, a toda la economía del Imperio Romano, y esa era otra causa por la cual estaban persiguiendo a la iglesia. Luego la razón número 3 fueron razones sociales. Los cristianos se diferenciaron rápidamente de los paganos en muchos aspectos sociales. Dejaron de participar en muchos actos públicos de naturaleza idolátrica, inmoral o impúdica. Esto les acarreó el resentimiento de la sociedad. ¿Verdad? Todo esto que estamos viendo que sucedía en la iglesia primitiva sigue pasando. O sea, a lo mejor no de una manera general o nacional, pero sí de una manera interna, ¿verdad? En cada familia que se llega a convertir a Cristo, empezamos a vivir todo este tipo de situaciones. Aquí precisamente cuando uno empieza a caminar con nuestro Señor Jesucristo, empiezas a perder muchas amistades, o incluso tú mismo llegas a rechazar cuando tú ves que esas amistades ya las evangelizaste y nada más se burlan de lo que les dices y cosas por el estilo, pues muchas veces pues tú también empiezas a alejarte, ¿verdad? Curiosamente en nuestra familia
personas con las que nos veíamos cada fin de semana, ahorita tienen precisamente 25 años de que no nos vemos con ellos. Bueno, un poquito menos, como 20 años que no nos vemos con ellos. De repente nos llegamos a encontrar por aquí, por allá y, oye, tantos años que no nos vemos. Sí, un día de estos, pero ni ellos ni nosotros ya tenemos. Entonces empezó a haber así mucho rechazo. Nos empezamos a dar cuenta como algunos familiares hacían fiestas y ya no nos invitaban. Familiares, o sea, gente cercana y todo eso, ya ni siquiera nos invitaban, porque se sentían juzgados, o sea, porque llegaba el que era bien borracho y ahora ya no toma, y ya en vez de tomar, pues nos poníamos a hablar de Cristo y todo eso, pues como que nos empezaron a hacer así el fuchi, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede. Hace poquito que se habló sobre el discipulado de nuestro Jesucristo, ya ven que dije muy enfáticamente que si nosotros no hemos tenido cosas como estas, no somos discípulos de Cristo. O sea, aquí se muestra claramente lo que sucede con un verdadero discípulo de Cristo. Empieza a haber un antes y un después en su vida, en las cuestiones familiares, en las cuestiones a veces económicas también. Empiezan a haber situaciones en donde pues ya no, fíjense, yo vendía calendarios, y la mayoría de los calendarios que yo vendía traían imágenes de santos y todo eso. Entonces yo empecé a ir con mis clientes, pero yo ya no les vendía de imágenes, todo eso. Entonces empecé a perder mucho mercado ahí en esa situación. Entonces algunos que hacen tranzas, que a lo mejor en sus chambas evadían impuestos, daban kilos de 800 gramos, pues son cristianos. ¿Y qué sucede? Que dicen, no, pues ahora sí tengo que vender los kilos completitos. Y eso, pues es una merma económica, ¿verdad? Para ellos. Entonces todo eso es lo que estaba sucediendo. Yo voy a cambiar la diapositiva, por si ya está un botón. Okay. Número 4, razones religiosas. Los cristianos fueron criticados de exclusivistas y arrogantes porque decían que Cristo era el único camino. También se les tachó de ateos, fíjense, por resistirse a adorar a los dioses, porque ni siquiera tenían una imagen para el suyo. Incluso se les acusó de inmorales, porque los paganos oían que entre ellos se amaban los unos a los otros. Otra acusación fue que practicaban el canibalismo, porque los paganos les oían decir que comían el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, fíjense, hasta esos detalles hicieron que a los cristianos los veían como lo peor de lo peor. O sea, cada sector de la sociedad tenía algo por qué odiar a los cristianos. Ahora sí que ellos estaban totalmente alrevesados, ¿verdad?, de lo que es la verdad del Evangelio, y así es como estaban sucediendo las cosas. Entonces ahí fue también por razones religiosas. Ok, emperadores que persiguieron a la iglesia. Aquí vamos a ver una lista de los 10 emperadores. Dice, los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia fueron Nerón, del 64 al 68, Domiciano, del 89 al 96, Adriano, del 117 al 138, Antonio Pío, del 138 al 161, Marco Aurelio, del 161 al 180, Cómodo, del 180 al 192, Septimio Severo, del 193 al 211, Decio, del 249 al 251, Valeriano, del 253 al 260, y Diocleciano, del 303 al 313. Las persecuciones de los cristianos terminaron con la llegada del emperador Constantino, después de afirmarse el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Es parte de lo que ya hemos sabido, ¿verdad? Que es más, cuando Constantino llega al poder, o sea, todavía estaban bajo persecución los cristianos. O sea, realmente cuando Constantino llega al poder es cuando se hace esa transacción de la persecución a la reconciliación.
Pero por eso es que aquí ya no es nombrado él como parte de los perseguidores de la iglesia. Pero aquí tenemos una gráfica de los emperadores que les acabo de nombrar. Ahí para decir, a ver si alcanza a salir la foto, si no se las mando ahí en el WhatsApp de ahí del seminario. Es más, repetimos lo que acabo ahorita de leer. Aquí vemos al emperador Nerón, que no sé si alcancen a verlo, pero tiene una cara de demonio que no puede con ella, por algo de ser, ¿verdad? Luego está Domiciano, del 89 al 96. Luego está Adriano, del 117 al 138. Antonio, del 138 al 161. Marco Aurelio fue uno también de los más famosos, porque era sanguinario como él mismo. Y curiosamente, él era un gran filósofo. Marco Aurelio, por eso fue muy famoso como emperador de Roma, porque aparte de que era un estratega militar y era un sanguinario y todo eso, pero aparte era un filósofo. O sea, él tenía mucho conocimiento también de la filosofía. Luego está Cómodo, del 180 al 192, Séptimo, del 193 al 211, Decio, del 249 al 251, Valeriano, del 253 al 260, y Diocleciano, del 303 al 313, que ese también fue uno de los peores. Bueno, ahorita eso lo vamos a ver a detalle. Miren, aquí los primeros 7 perseguidores que vimos ahorita ahí en esa lista, persiguieron a los cristianos de una manera regional e intermitente, o sea, no fueron tan drásticos. Pero los últimos 3, de una manera intensa en todo lo largo y ancho del imperio. En el periodo de Marco Aurelio, a los cristianos se les comenzó a echar a las fieras en la Coliseo, y muchos se refugiaron en las catacumbas. O sea, es eso que hemos oído mucho, además hasta en películas, ¿verdad? Se ha visto toda esa situación. Fue precisamente en la época de Marco Aurelio. Como les decía, fue uno de los más sanguinarios. Era de los que había alguien que andaba en el cristianismo y iban por él y por toda su familia. Porque a un principio empezó a suceder que iba nada más por la persona que sabía que andaba en las revueltas, como ellos le llamaban, andaban ahí en las congregaciones, todo eso, iban por esa persona y veían como esas personas, así tipo Pablo, ¿verdad? Que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No veía ninguna aflicción en ellos, pero dijo, ¿sabes qué? Que estos cuates los vamos a doblegar con la familia. Entonces, no vayan nada más por ellos, vayan por sus niños, por sus bebés, por sus papás, por sus esposas, y tráiganlos. Y los vamos a amenazar, como ya en alguna ocasión lo hemos estado platicando, los vamos a amenazar de tal manera que si renuncian a Jesucristo, vamos a dejar viva a su familia. Y pues lógico que se van a doblegar. Y la mayoría no se doblegaron. Ahorita vamos a ver que sí hubo algunos, lógicamente, o sea, porque sabemos que hay cristianos verdaderos y hay falsos cristianos, ¿verdad? El mismo Pablo hablaba de falsos hermanos en las iglesias. O sea, de la misma manera que ahorita pasa en una iglesia, a lo mejor una iglesia de 50 personas, a lo mejor si bien nos va, a lo mejor la mitad sí son verdaderos cristianos y a lo mejor la otra mitad son falsos cristianos o falsos hermanos, como les llamaba Pablo. Bueno, en aquel entonces pasaba lo mismo también. O sea, sí andaban muchos congregándose, pero ahí a la hora de la verdad era donde renunciaban. Por eso, como les dije en alguna de los talleres, en aquel entonces sí valía la oración de fe. Cuando alguien hacía una confesión de fe, era porque sí era cristiano de veras. Porque en aquel entonces hacer una confesión de fe era decir, ahora soy enemigo de Roma y soy enemigo también de los judíos, porque había una persecución tanto de parte del gobierno romano como una persecución de parte de los
judíos, de las religiones de aquel entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que una oración, ese es el problema que está entrando en una oración de fe en aquel entonces, ahí sí valía. Ahí sí, tú cuando veías que alguien hacía una confesión de fe, era porque realmente era cristiano, porque no iban a estar jugando con su vida nada más, y no era su vida nada más, sino también la de sus familiares. Entonces la gente sí hacía su confesión de fe y decía, es cristiano, sí ya es nacido de nuevo. Eso era una de las evidencias más notables para decir que esa persona era cristiana. Luego dice, el año 257 se recuerda como el año de la intensa persecución, luego de un periodo de tregua entre los años 260 y 303, se sobrevino la gran persecución, que fue la peor de todas. En ella, Diocleciano ordenó la destrucción de las iglesias y de las escrituras cristianas, encarcelamiento a obispos y ancianos, y del hacer que todos los cristianos escogieran entre Cristo o la muerte, y a los condenados se les confiscaban sus bienes, dejando a su familia en la miseria. Las persecuciones de los cristianos terminaron con la llegada del emperador Constantino, después de firmarse el edicto de Milán en el año 313. Bueno, aquí vemos que una de las tareas de la destrucción a la iglesia no era solamente los cristianos, sino las escrituras. No solamente también sus congregaciones, sino las escrituras. Sobre todo las escrituras, en ese momento todavía no se formaba el Nuevo Testamento, pero ya tenían los escritos de Pablo, ya tenían escritos de Pedro, ya tenían todos esos rollos con los cuales la iglesia estaba caminando. ¿Me explico? Entonces, en aquel entonces, la gente que estaba en el cristianismo moría por los rollos. Si ellos traían el rollo que Pablo había escrito para los efesios, ellos sabían que era un solo escrito. Entonces decían, no, o sea, yo prefiero morir por ese escrito, porque sé que si me muero, ese escrito va a llegar a más gente. Y efectivamente así fue. O sea, nosotros tenemos la Biblia completa gracias a todos esos héroes de la fe que morían por las escrituras. Entonces, ¿qué decían? Hay que destruir, porque matas a un cristiano y se multiplican. Pues sí que se multipliquen, pero sin sus lecturas, esas que son las que están convirtiendo a toda esa gente. Yo no sé qué tienen esas lecturas, esas escrituras, esos rollos, que en cuanto se andan predicando esas cosas, cada vez se une más y se une más y se une más, se está expandiendo el cristianismo de una manera tremenda. Entonces, ¿qué querían hacer? Pues querían apagar el cristianismo destruyendo las escrituras, pero no pudieron. Y eso no sucedió solamente en la iglesia primitiva, ha sucedido en muchas épocas de toda la iglesia, y todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, que muchos han querido. Es más, la iglesia inquisitiva, la que inventó la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, pues parte de la Santa Inquisición era eso también, eliminar todas las Biblias de aquel entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que, podrías bajar un poquito acá el volumen, como que se anda haciendo un eco medio raro. Entonces, llega el momento en que Constantino el Grande queda como emperador, y Constantino tenía una situación muy importante que Dios lo manejó de esa manera. Su mamá y su abuela eran cristianas, ellas conocían el cristianismo. Entonces su mamá y su abuela empezaron a influenciar mucho a Constantino el Grande. Le empezaron a decir, oye, es que, mira, ellos son buenos. O sea, tú date cuenta, todo lo que ellos están, por eso es que se están multiplicando tanto. Ellos son buenas personas, y la verdad es que nunca vas a poder acabar con ellos. O sea, no vas a poder acabar, ningún emperador lo ha podido hacer. O sea, ven, 10 emperadores ya pasaron antes que tú, pasan los años, y ve nada más lo que está sucediendo, cada vez hay más cristianos, y cada vez tienes más enemigos tú. Tu imperio ya está yéndose para abajo, ya el imperio romano está en decadencia,
Y tienes enemigos por aquí, por allá, y luego aparte de todo, quieres que también los cristianos, que son muchísimos, sean tus enemigos. Entonces él se le ocurrió una idea, una estrategia, no es que él se haya convertido a Cristo, pero dijo, sí es cierto, mejor voy a hacer la paz con los cristianos. Ellos son muchísimos, entonces mejor me hago amigo de ellos para que el imperio romano prosiga. Y eso fue lo que sucedió. No porque él haya sido el gran cristiano, ¿verdad? Ay, el gran fundador, ¿verdad? De la Iglesia Católica, y no, o sea, fue el fundador de la Iglesia Católica, pero él sin tener las convicciones cristianas. Y así fue como, pero fue un plan de Dios, a final de cuentas Dios siempre todo eso lo tiene en sus manos. Pastor, Sí. ¿hay registros como para saber aproximadamente cuántos cristianos murieron desde que inició las persecuciones hasta Constantino? Sí, sí hay registros, nada más que ahorita no los tengo, creo que más adelante los vamos a ver. Y la verdad, como no tengo muy buena memoria, no recuerdo exactamente las cantidades de personas que murieron, porque hay registros incluso de la gente que murió en la Coliseo, atacado por los leones, o incluso también se daba mucho, era la época de los gladiadores. Entonces, cuando llegaban a pelear, habían gladiadores que también se convertían a Cristo. Entonces, cuando estaban en la pelea, si el que ganaba la pelea era un cristiano, no mataba a su contrincante. Y acuérdense que los emperadores hacían así, para que se tenían que morir. ¿Y qué pasaba? Que como no mataban a sus contrincantes, los mataban a ellos también. O sea, no vas a matar a tu contrincante, que lo acabas de vencer, suéltenle a los leones. También mataban a esos, o sea, hubo una serie pero sí todo está registrado, pero ahora sí que tendríamos que ver exactamente los registros de lo que sucedió en la coalición romana, de lo que sucedía en las calles, de lo que sucedía en las plazas y todo lo que existió, pero sí hay los registros. Y si más adelante no lo vemos, yo te paso el dato posteriormente. ¿Sale? Vamos a ver las reacciones ante las persecuciones. La reacción número 1 fue huir. O sea, muchos la veían como una decisión sabia. Orígenes, ese gran sabio que era cristiano, dice, por ejemplo, lo recomendó, mientras que otros la consideraban un acto de cobardía. O sea, ahí necesita uno, de todo esto que vamos a ver ahorita, necesitamos usar muchísimo el criterio para entender por qué personas hacían lo que hacían, ¿verdad? Porque ahorita creo que nos vamos a meter también a esa parte de ver con un criterio lo que estaba sucediendo, porque porque a lo mejor hace 8 días hablamos, ¿verdad?, de esos héroes, ¿verdad?, que cómo ellos sí entregaban su vida, esto, y así como que generalizamos que toda la iglesia primitiva estaba llena de esos valientes, arriesgados y que entregaban su vida. Pero lógico que no todos eran así. Habían, como en este caso, muchos huyeron, en las catacumbas fue parte de donde se escondían. Ellos siempre anduvieron buscando por supervivencia, o sea, lógicamente que era un instinto, ¿verdad? Un instinto de supervivencia que los llevaba a eso, a que huyeran. Luego, número 2, pagar con un sustituto. Los ricos podían hacer que sus esclavos sufrieran o murieran en lugar suyo. O sea, fíjense, hasta esas cosas existían, de que pues, los ricos también se estaban haciendo cristianos y tenían esclavos, y había esa forma, fíjense lo que son las cosas. Llegaban, no, pues ¿sabes qué? No, pues a ver, esclavo fulanito, pues entra, aquí él va a pagar por mí, y así lo hacían. Entonces eran cosas, por eso les digo, tenemos que usar mucho nuestro criterio. Dices, ¿realmente era un cristiano quien hacía ese tipo de cosas? Bueno, pues acuérdense que Pedro hizo algo parecido, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que ver con mucho criterio. En tercer lugar, sacrificar y después arrepentirse. Muchos, para salvar sus vidas, elegían adorar al emperador al ser confrontados, y luego se arrepentían
y seguían practicando su fe, pero a costa de su conciencia y del rechazo de muchos de sus hermanos que preferían sufrir que negar su fe. O sea, les repito, yo sé que dice la Biblia, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. O sea, un cobarde no puede entrar al reino de los cielos. Sin embargo, yo en lo personal digo, a lo mejor muchas de esas personas, pues sí, a lo mejor todavía no eran cristianos, eran simpatizantes, ¿verdad?, del cristianismo. Pero se dice, y lo vamos a ir viendo más adelante, que si ellos llegaban a hacer esos truquitos, ¿verdad?, de decir, no, sí, yo adoro al César y todo, o sea, bueno, pues no los matamos. Pero ya después seguían en el cristianismo. Pero bueno, más adelante vamos a ver que incluso por esas situaciones se vinieron ciertos dogmas cuando ya se empezó a estabilizar el orden de la iglesia cristiana. Y luego la apostatar de la fe. Bueno, muchos que hicieron, pues ahí sí, ya cuando dice apostatar de la fe, quiere decir que ellos sí, definitivamente, nunca nacieron de nuevo. Ellos eran cristianos, eran simpatizantes del cristianismo, pero cuando empezaron a ver las broncas, ahí nos vemos. Y ya, lo que llega a pasar en la actualidad también con muchas personas. Muchas personas empiezan a ir a una iglesia porque les gusta la música, porque les gusta esto, les gusta lo otro, les gusta aquello, pero de repente un día al pastor se le ocurre hablar en contra del pecado, y a lo mejor dicen, no hay problema, ese pecado yo no lo tengo, pero luego otro día de repente le toca ahora sí hablar del pecado, que ese hermano sí lo tiene gravemente en su vida, y llega un momento en que luego otra vez el pastor sigue hablando de otros pecados, y llega y dice, no, yo no la armo. Yo no la armo aquí, ¿por qué? Porque ya me di cuenta que el ser cristiano no es como de donde yo venía, ¿verdad? Que pues a lo mejor puedo aparentar ciertas cosas, puedo esto, pero no, yo ya me di cuenta que el cristianismo no es nada más de lo que el pastor te esté hablando desde un púlpito, sino lo que el Espíritu Santo está empezando a hacer en tu vida. Empieza a taladrar tu corazón, empieza a taladrar tu mente, tu conciencia, y dicen, no, yo de aquí no, ya no vuelvo aquí. Y se van. ¿Por qué? Porque empiezan a encontrarse con las pruebas verdaderas que el mismo Dios permite a Satanás que te las ponga para probarte si eres verdaderamente fiel o no eres fiel. Bueno, en aquel entonces eso fue lo que sucedió. Cuando empezaron a ver las broncas de la persecución, dijeron, no, yo no quiero ser cristiano, y apostataron de la fe. Y algunos, que es el número 5, murieron por su fe, que es pues, todos los héroes de los que ya hemos hablado. Muchos sí, o sea, empezando, pues, ¿qué pasó con los apóstoles? Todos los apóstoles murieron por su fe. El único que murió de vejez fue Juan, pero también estuvo ahí encarcelado en la isla de Patmos. ¿Por qué? Por su fe. Entonces, eso es lo que sucedió, y ya sáquenle foto porque ya voy a cambiar la diapositiva. Ok. ¿Listo? Resultados de las persecuciones. Vamos a ver primero los resultados positivos. Vamos a ver el número 1 de los resultados positivos, la urgencia de definir el canon del Nuevo Testamento se hizo necesaria. Nadie quería morir por preservar un libro que no fuera inspirado. Entonces, precisamente fue parte de lo que se estaba requiriendo, o sea, la iglesia ya cuando empezó a tomar ya forma de religión, que fue precisamente la religión católica, como ya lo platicamos. A veces cuando oímos católico o catolicismo, como que ya lo vemos así con un tinte, ¿verdad?, de una religión herética o cosas que pues nos han mostrado que no era lo que Dios quería, ¿verdad?, para su iglesia. Sin embargo, no es una palabra mala, ya lo comentamos, que la palabra católico quiere decir universal. Entonces, ¿qué sucede?
que todos los cristianos somos católicos, nada más que del catolicismo, o sea, del cristianismo universal, nacieron otras denominaciones. Pero ¿qué sucede? Y bueno, de verdad, algo quiero aclararlo con eso. Esto lo comento porque estamos estudiando un seminario bíblico sobre la historia de la iglesia y tenemos que entenderlo eso. Pero no con eso vamos a evangelizar, chavos. Si tú llegas y te presentas con alguien y te dice, yo soy católico, no le digas, yo también soy católico. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque precisamente las denominaciones se han ido dando para hacer ciertas distinciones. ¿Sí me explico? Es como, hoy se acercó ahí en el gimnasio una persona que solito se invitó a la iglesia, porque oyó que estaba yo evangelizando a una persona en los baños, y ya salí yo a hacer ejercicio, y se acercó y me dice, oiga, ¿usted es cristiano? Yo sí. Dice, ¿me puede invitar a su iglesia? Tengo 2 años aquí en Celaya y la verdad es que no me he congregado. Yo sí, pero luego le aclaré, le digo, somos una iglesia bíblica. O sea, si tú quieres ir con nosotros, no te vas a encontrar con una religión común y corriente, sino que te vas a encontrar con predicaciones bíblicas. No sé tú de qué denominación vengas, ¿verdad? Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, le di especificaciones para que entienda con quién iba a tratar, ¿me explico? Entonces es lo mismo, cuando tú estás evangelizando a alguien, sí es necesario que le digas de qué se trata la iglesia donde lo estás invitando. La gente le rehuye a las denominaciones, a las religiones, todo eso. Explicarle, donde nosotros nos congregamos ni siquiera nos hacemos llamar religión. Nosotros nos congregamos para aprender de la palabra. Es totalmente bíblica la enseñanza, bla, bla, bla. Entonces es importante entender eso. Pero ¿qué sucede? Esa palabra catolicismo quiere decir universal. O sea, en aquel entonces la gente que decía soy católico, ¿qué quiere decir? Es un cristiano universal. O sea, en todo el universo, el que se haga llamar cristiano, pues es católico. ¿Por qué? Porque es un cristiano universal. Entonces de ahí es donde viene esa palabra y todo empezó muy bien. O sea, como lo hemos estado platicando, realmente todo empezó muy bien. El problema es ese teléfono descompuesto, ¿verdad? Conforme fueron pasando los años, esa religión se empezó a deteriorar, como todas. Como los pentecostales, como los bautistas, como los presbiterianos, como los luteranos, como los ortodoxos, como todas las denominaciones se van echando a perder porque va entrando la mano del hombre. Entonces lo mismo pasó con la Iglesia Católica Romana. Empezó, imagínense, con los padres de la iglesia, o sea, eran los discípulos de los apóstoles. Todos traían una muy sana doctrina. Pero empezaron a haber situaciones que todas esas situaciones las vamos a ir viendo poco a poco en este mismo seminario. Número 2, la purificación de la iglesia. Solo los fieles perseveraban a costa de la pérdida de los bienes de su propia vida y en ocasiones aún de sus familias. O sea, todo eso fue un beneficio que hubo con esas persecuciones. O sea, hubo, como ahorita lo estábamos viendo, habían unos que eran falsos cristianos. Cuando empezaron a ver las persecuciones, apostataron. Entonces, ¿qué pasó? Es como cuando podas un árbol, ¿verdad? O el pasto. O sea, tú empiezas a podar algo, pero eso es para beneficiar, ¿verdad? Para que del arbolito empiece a dar buenos frutos, para que todas las hojas que ya no sirven, a lo mejor muchas veces también necesitas permitir que el sol pueda atravesar al jardín, y que pueda ese sol estar alimentando a todo tu jardín. Entonces las podas son necesarias. Lo mismo sucedió en aquel entonces y lo mismo llega a suceder. Nosotros hemos visto aquí en Redención por su gracia cómo Dios de repente ha hecho podas. Empieza a darle una podadita. ¿Para qué? Para que haya cierta purificación y podamos tener la paz y la tranquilidad que ahorita tenemos, gracias a Dios. O sea, ustedes vean, tú puedes llegar luego a iglesias que son muy grandes, ¿sí? Pero una de conflictos que hay, por lo mismo que están revuelta ahí el trigo y la cizaña, y entre el trigo y la cizaña se quieren hacer trizas y esto y lo otro, aquello. Pero ¿qué sucede de repente cuando el Señor así lo ve preciso? Llega y poda. Puede dejar a lo mejor a la iglesia a la mitad o a una cuarta parte, qué sé yo,
pero esas podas son necesarias. ¿Por qué? Porque ahí queda lo que realmente vale la pena. Eso es lo que estaba pasando también en aquel entonces. Empezaba a haber ciertas podas ahí en la iglesia. Luego, número 3, la propagación del cristianismo. Los cristianos que optaron por huir, lo hicieron en lugares lejanos, compartiendo el evangelio donde quiera que fueran. ¿Ya ven? O sea, hay estrategias a veces. Ellos huyeron y muchos dijeron: estos cobardes se fueron, no, nosotros sí nos quedamos aquí, que nos maten los leones. Pero esos que huían iban y predicaban el evangelio allá también. O sea, era parte del trabajo que el Señor estaba haciendo en su iglesia para su expansión. Entonces muchos huían, pero a donde se iban también con el evangelio. Y eso hizo que se propagara en muchos otros lugares. Es más, ya ven que hace 3 semanas, si mal no recuerdo, estábamos viendo que hay historias que dicen que Tomás llegó hasta acá, hasta México, a predicarle a los aztecas. ¿Me explico? Entonces, precisamente en esas huidas iban a estar expandiendo el evangelio a muchos otros lugares. Entonces fue parte también de lo bueno, el que se iban, pero a propagar el evangelio por todos lados. Luego, el número 4 es el buen testimonio cristiano. La integridad, inocencia y abnegación de los cristianos que preferían morir que negar su fe impactó la conciencia de incrédulos que acabaron convirtiéndose, o al menos viendo con buenos ojos, al cristianismo. Fueron tantos que los que murieron por dar testimonio, griego, bueno, aquí hay algo entre paréntesis que ahora se los voy a explicar, que es griego martirio, que este término cobró un nuevo significado, el que conocemos el día de hoy. El término de testimonio, o sea, la palabra martirio en el griego quiere decir testimonio. O sea, esos que fueron martirizados dieron testimonio de lo que es Cristo. Por eso muchas veces en las prédicas, los domingos, les digo claramente que nosotros lo que hagamos con nuestro testimonio da muchísimo que ver con toda la sociedad. O sea, es importante, lógico, evangelizar a las personas con la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es elemental. Pero de nada sirve que tú estés predicándole a alguien la Biblia si tu testimonio es malo. ¿Por qué? Porque si no es coherente tu testimonio con lo que la Biblia dice, en vez de que esas personas tengan respeto por tus creencias, ¿sabes qué? Los vas a vacunar. Van a decir: si tú eres así, no, hombre, yo no quiero nada de eso. Si tú eres una persona que tú nunca cumples con tu iglesia, no, hombre, pues yo mejor sigo en la mía. Yo soy más comprometido en mi religión que tú con el cristianismo. Si tú eres una persona que tienes un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, no, hombre, o sea, no les das a las personas testimonio de respeto. ¿Me explico? Cuando hay diversos tipos de matrimonios, ¿verdad? Pero hay matrimonios en donde el esposo o la esposa se la pasan hablando mal de su cónyuge. ¿Y qué pasa? Que estás haciendo dos cosas. Esa persona va a tener una muy mala idea de tu cónyuge, pero también de ti. O sea, tú solito estás degradándote. Estás degradando a tu cónyuge y te estás degradando a ti. Porque les estás dando una evaluación de tu matrimonio que está por los suelos. Eso es lo mismo que sucede con el cristianismo. Cuando tú, a través de tu testimonio, tú no estás respetando tus convicciones, tu iglesia, el lugar donde te congregas, pues la gente tampoco lo va a respetar. Y todo lo contrario, cuando tú estás respetando, cuando ellos ven que tienes una convicción tremenda, cuando, oye, que vamos a una fiesta, ¿qué es? ¿Cuándo es? No, pues es el domingo, mira, no. Ah, no, ¿cómo crees? No, el domingo yo tengo
culto en mi iglesia. Yo no voy a ir a, no, pero va a estar bien buena la fiesta. Pues sí, el culto también va a estar bien bueno. Así que cuando la gente empieza a ver eso, dicen, ay, jole, ya para que esté despreciando esa fiesta, la que, no, pues quiere decir que hay algo bueno allá en esos cultos. Hay algo, y se los digo por experiencia. Muchas de las personas que han llegado a venir a la iglesia, muchos de mis familiares, que hasta la fecha hay muchos que todavía ni siquiera son cristianos, pero son simpatizantes ya del cristianismo. ¿Por qué? Porque han visto el respeto que uno le tiene a la iglesia, el respeto que uno le tiene a la palabra de Dios. Entonces dicen, no, pues, o sea, si él está hablando de esa manera, por respeto a Dios, incluso por respeto a él mismo, yo voy a abrazar esas convicciones que esta persona pueda tener. Eso era lo que estaba sucediendo. El buen testimonio de ellos hacía que muchos dijeran, oh, híjole, quiere decir que el cristianismo sí es algo muy importante. Ya para que estas personas estén muriendo por unos libros, quiere decir que esos libros sí son sagrados. Ya para que estas personas estén muriendo por un hombre que dicen que resucitó al tercer día, es que sí resucitó, porque nadie va a estar muriendo por alguien que les lavó el coco y que les dijo mentiras. Si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿ustedes creen que los apóstoles iban a predicar el evangelio y iban a entregar sus vidas? Lógico que no, porque Jesús hubiera sido un mentiroso. Desde el momento en que todos los apóstoles y todos los padres de la fe y toda la iglesia primitiva estuvo entregando su vida por el nombre de Jesucristo, es que Él había resucitado. Entonces, por eso es que ese testimonio estaba haciendo que invadiera el cristianismo en todo el mundo. Ok, continuamos. Un sentido de identidad entre los cristianos por causa de su sufrimiento compartido. Ese es el número 5. Es que nos habíamos quedado en el 4, ¿verdad? El número 5 es eso, un sentido de libertad, de identidad entre los cristianos por causa de su sufrimiento compartido. O sea, eso fue parte de los resultados positivos también. El que tuvieron una hermandad más tremenda. O sea, no sé cuántos de ustedes hayan pasado alguna aventura con alguien que en su momento a lo mejor fue terrorífica. Yo en lo personal, yo era de andar mucho de campamento, de excursión y cosas por el estilo. Y me llegaron a pasar varias aventuras, que luego voy a escribir un libro de tantas cosas que me llegaron a pasar. Pero curiosamente, cuando me llegaba a pasar algún acontecimiento, hagan de cuenta, en alguna ocasión andábamos allá en un bosque llamado Los Dinamos. A lo mejor no todos conocen ese lugar, pero métanse al Google, y es el último de los ríos vivos de la Ciudad de México. Es un lugar hermoso, es un bosque padrísimo. Ni parece que estás en la Ciudad de México, y está casi en el centro de la Ciudad de México, está ahí por el sur de la ciudad, ahí en la Magdalena Contreras. Está ese río llamado Los Dinamos, y una vez fui de excursión con un amigo, y nos quedamos dormidos, llevamos unas hamacas, nos quedamos dormidos, nada más íbamos de excursión de ida y vuelta. Cuando despertamos ya era de noche y estábamos metidos en el bosque y estábamos bien chamacos, teníamos como 14, 15 años. Pasamos una aventura tremenda, gracias a Dios salimos vivos. Es más, éramos ateos los dos. Cuando regresamos nos hicimos ya ahora sí creyentes y esa aventura nos hizo que tuviéramos una amistad mucho más fuerte. Bueno, eso estaba pasando también con ellos. Todas esas aventuras, toda esa persecución fue parte también de lo que hizo que la iglesia tuviera esa fuerza tan tremenda que hasta la fecha el diablo no ha podido con ella. Entonces, eso es un resultado positivo también. Pero bueno, ahora sí ya vamos a los resultados negativos, porque también hubo resultados negativos. Y vamos a ver aquí el primer resultado negativo. Agiolatría. ¿Alguien sabe lo que es la agiolatría? La agiolatría es muy parecido a la idolatría que conocemos de la iglesia romana. Es más, de ahí precisamente fue donde empezó a venir todo eso. Para que vean cómo muchas de las cosas que vemos ahorita
en esa religión no crean que acaban de nacer. Muchas cosas nacieron desde aquel entonces. La geolatría es la adoración que le empezaron a tener, y como aquí lo dice, la persecución resultó en culto a muchos de los mártires cristianos. Es más, no sé si se acuerdan cuando andábamos ahí en la 14, que decían San José mártir, o así decían, es un santo, pero tenía el pronombre de mártir. Bueno, precisamente ahí empezaron a hacer muchos santos. O sea, es que fulanito, ¿se acuerdan que murió ahí en la Coliseo? Sí, pues, no, hombre, nadie como él. Nadie como él. Lo empezaban a ensalzar de tal manera que se empezó a llevar a cabo ese pecado, que es la geolatría, una adoración a los mártires, de donde empezaron a salir también muchos santitos a los que se les daba culto, idolatría y demás. Ese fue uno de los problemas, ese fue un resultado negativo de la persecución. Número 2, el donatismo. No crean que andaban donando ahí muchas moneditas, no, eso no quería decir el donatismo. La persecución produjo un conflicto interno en la iglesia por decidir qué hacer con aquellos que negaron su fe. En el norte de África, Donato, obispo de Cartago, se opuso a reaceptar como miembros a los cristianos que habían sido infieles. Esto causó la primera división en el cristianismo. Lo que hace ratito les decía, tenemos que usar mucho nuestro criterio para ver lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que empezó a suceder en la iglesia primitiva, que se estaban empezando a poner de acuerdo. Llegaban algunos, oye, no, pero es que tú no quisiste hacer tu oración de fe delante de los romanos. Sí, pero estoy arrepentido, yo quiero ser cristiano. No, pues tú ya no, o sea. Por eso hay algunos, ¿verdad?, que dicen, Dios sí perdona, pero el hombre no. Entonces empezó a suceder eso, que en la iglesia cristiana hubo la primera división, que había algunos que iban en contra de este obispo, de Donato. Él era así, legalista, como él solo, de tal manera que decía no. Entonces decían, oye, entonces a Pedro tampoco lo hubieras tú aceptado, porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Y vean quién es Pedro. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde tienen uno que entender eso, y eso sigue pasando, familia. Nosotros como pastores no saben, luego hay veces que ha habido gente, por eso les digo, ahorita gracias a Dios estamos pasando por una etapa tranquila en la iglesia, pero han habido etapas en donde, oye pastor, a fulanito de tal no debería estar en la alabanza. ¿Por qué? No, pues por esto y lo otro, aquello. Entonces, ¿quién sí debería de estar? ¿Quién podría estar? Pues nadie. Yo tampoco podría ser pastor, porque dice la Biblia que el que diga que no tiene pecado está queriendo ser mentiroso a Dios. ¿Sí me explico? Entonces desde aquel entonces empezaban a pasar esas cosas. Los que caminaban en la gracia y los que caminaban en el legalismo. Y hubo una división. ¿Por qué? Porque sí, habían algunos que a lo mejor confundían el celo por el legalismo. Sí, decían, no, es que pues, él negó, él huyó, él es un apóstata. No soy un apóstata. Apóstatas son los que no se arrepienten. Sí, soy una persona cobarde, pero ya regresé y ya no tengo que ser cobarde. No soy cobarde, que estoy regresando aquí a enfrentarme a ustedes. Y así se empezaron a dar esas cosas, de tal manera que hubo esa división. Fue uno de los resultados negativos. Resultado número 3, el sinergismo. El sinergismo es la idea que la salvación depende de las obras en conjunto de Dios y de los hombres, y se contrapone al monergismo, que insiste que la salvación es de un solo Dios. La persecución comenzó a promover la idea equivocada de que la salvación depende de la fidelidad de los cristianos. También desde aquel entonces empezó a ver lo que ahorita se ve. En la época de los reformadores nos encontramos con un Juan Calvino y con un Joaquín Arminio, que dividieron, todas las iglesias de esta región están divididas. Es más, desgraciadamente hay más de los arminianos que como nosotros los calvinistas, que dicen que la salvación se pierde, que si te bautizas es una señal de que
de que eres cristiano, que si hablas en lenguas es una señal de que el Espíritu Santo ya te bautizó también. O sea, las obras las empiezan a involucrar para tú ganarte favores salvíficos, para tú ganarte la salvación, así incluso. ¿Me explico? Entonces eso empezó a suceder desde aquel entonces también. Aquellos que decían eso, que es algo totalmente equivocado, porque nosotros no podemos poner ni un granito de arena para nuestra salvación. Todo es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, esa es la situación que estaba pasando, el sinergismo, que es algo que hasta la fecha pues, lo seguimos viendo y muchos lo siguen abrazando. Es más, la Iglesia Católica dice claramente que para que tú seas salvo es a través de la gracia de Jesucristo, a través de tus obras y a través de guardar las tradiciones de la Iglesia. O sea, ese es el sinergismo. Entonces, todas esas cosas empezaron a darse desde aquel entonces. Número 4, el ascetismo. La persecución reforzó la idea de que la voluntad de Dios es que los cristianos procuren intencionalmente el sufrimiento. Ya ven, desde ese entonces empezaron esas cosas, lo que hasta la fecha hacen muchos católicos, de que piensan que tenemos que hacer votos de pobreza para poder ser cristianos, de que piensan de que si en aquel entonces hubo muchos mártires que sufrieron, entonces nosotros también tenemos que sufrir. Ahora sí que se van al otro lado de la moneda con los del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad te promete que tú siendo cristiano no te enfermas, no eres pobre, eres rico y todo eso. Bueno, estos están al otro extremo. Ahí es más, muchos sabemos de eso porque hasta en películas lo hemos visto, que practican el flagelamiento. Ay, que no soy digno de tener la salvación. Me voy a flagelar para hacerme digno. Ay, es que pensé en una mujer. Pues me voy a flagelar porque como yo soy sacerdote católico, yo no debo de pensar en las mujeres, aunque Dios me haya dado esa naturaleza, me voy a flagelar para de esa manera ganarme el cielo. O la que se van de rodillas. Ándale, o que, me voy a ir de rodillas allí a ver a Tonantzin, no, ¿verdad? A la Virgen de Guadalupe, y ahí me voy de rodillas y se sangran las rodillas de una manera horrible, pero hay que hacerlo porque los mártires sufrieron, yo también tengo que sufrir. O sea, eso es el ascetismo. Esa es otra de las cosas negativas que provocó la persecución, que empezaron a tergiversar realmente lo que Dios había dejado en las Escrituras. Y por último, 5, el clericalismo. Ahora está muy de moda el clericalismo. La persecución derivó en la popularidad de la idea de que la persona y puesto del obispo es superior a la de los demás creyentes. Entonces empezó a tergiversar, también se empezaron a ir a otro extremo. O sea, claro, es muy importante entender que Dios le da ciertos llamados a ciertas personas. Hay 5 ministerios que vemos en la Biblia que Dios los propuso, bueno, no los propuso, más bien los dejó implementados para la edificación de su iglesia, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Cada uno de ellos tiene ciertas funciones. Ahorita ya en la iglesia actual hay muchas veces que han tergiversado mucho, sobre todo el ministerio apostólico y el ministerio profético, lo han tergiversado de una manera tremenda, porque sí se requiere todavía del apostolado y de la profecía, pero no de la manera que antes se requería. De hecho, yo creo que son de los ministerios menos requeridos en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya pasaron tantos años donde ya esos ministerios en ciertas cosas quedan obsoletos, y desgraciadamente ahora le han dado mucho más énfasis a esos ministerios más que a ningún otro, porque en muchos lugares tienen ese problema del clericalismo. Porque si tú llegas a un lugar y dices yo soy pastor, sí, es un pastor, pero si llegas y dices yo soy apóstol, el apóstol, a ver, no, en el mejor lugar el apóstol, yo soy profeta, Señor,
Oh, por favor, dime una palabra, yo quiero escuchar a Dios. Y empiezan eso es el clericalismo. En aquel entonces empezaron a ver esa situación. Decían, este fulano es pastor, anciano de la iglesia, pero el obispo él debe de ser mejor tratado que nadie. Y no, para nada. O sea, una cosa es darle honra a una persona y otra cosa es cuando ya los empiezas a idolatrar, o lo que ahora incluso le llama la pastolatría. Empiezas a idolatrar a tu pastor de tal manera que lo que el pastor diga, aunque la Biblia diga cosas bien diferentes, no, pero el pastor dice esto, entonces yo me rijo a lo que dice el pastor. Ese es el clericalismo. Empezaban a ser así, o sea, de ahí viene la palabra denominación también, así como que este vale más que el otro, este vale tanto, este vale menos. Ese es el clericalismo. Y eso empezó a suceder también desde aquel entonces. Y ya con esto terminamos. La próxima semana dice: los hombres que asumieron el liderazgo del cristianismo en las generaciones sucesivas en los apóstoles se puede clasificar en 4 grupos, dependiendo más de sus escritos que de la fecha en que vivieron. Esos grupos son los padres apostólicos, los apologistas, polemistas y los teólogos. De ellos aprenderemos en los próximos 3 capítulos. Eso es lo que vamos a ver ya las próximas semanas, pero ahorita ya con esto que acabamos de ver, con esto ya terminamos la clase del día de hoy, que fue todo un capítulo. Ahora Richard hasta parece que lo castigué, pero pues ahora ni el micrófono agarraste, pero ya te extraña el micrófono. Vamos a quitar